a través del internet cuando usted entra al portal www.cdminternacional.com. Gracias por su fiel sintonía. Saludos a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes. A Dios le damos la gloria y la honra también. Le damos gracias a todos aquellos hermanos que nos siguen en nuestra página en Facebook. Cuando usted entra y escribe Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Gracias por darle compartir, gracias por sus comentarios, sus felicitaciones. A Dios sea la gloria, amados hermanos. Y esta es la razón de ser de este programa, de seguir propagando el mensaje de las buenas nuevas de salvación y compartir lo que Dios nos ha dado. Queremos agradecer también al ministerio sermoncristiano.tv, que ahí, como ustedes pueden ver en sus televisores a través de las diferentes plataformas digitales, ya sea en Roku TV, YouTube, Facebook, Instagram y ahora hasta en Spotify, puede escuchar o ver en el horario más conveniente para usted cuando usted entra a www.sermoncristiano.tv. Gloria sea al Señor. Así que, amados hermanos, pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla: 787-898-5410, 787-898-5120. Gloria sea al Señor. Aprovecho esta oportunidad, hago un paréntesis para recordarles, mañana vamos a estar en estas 12 horas de oración aquí en el Ministerio Cristo Viene, y en el horario de 8 a 10 de la mañana vamos a estar compartiendo con el evangelista, gloria sea el Señor, Andrés Claudio, y vamos a estar orando. Así que esos hermanos que se quieren conectar, gloria sea el Señor, o sintonizar el televisor en su horario de 8 a 10 de la mañana, vamos a estar aquí compartiendo con nuestro hermano y la gran familia del Ministerio Cristo Viene y la Cadena de Milagros en estos 12 horas de continua oración. Con nosotros nos acompaña en el día de hoy el pastor Carlos Orlando Santos Nieves, de la Iglesia de Dios Mission Board. Jesús me hace falta, en la calle Luis Muñoz Rivera, número 24 del pueblo de Vega Alta, Puerto Rico. Pastor Carlos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, a Diálogo Pastoral. Amén. Dios les bendiga a todos. Es para mí un honor y un privilegio también poder estar en este programa, Diálogo Pastoral, una bendición. Quiero darle gracias a Dios y gracias al obispo Orlando Nieves, y quiero aprovechar la oportunidad porque es imposible pasar por aquí y no mencionar al evangelista Gigi Ávila, con el cual tuve el privilegio de ser capitán de Ujieres. Wow. En la ciudad de Patterson, New Jersey, en los años 90, dio una campaña y recibimos con él instrucciones a seguir y también una conferencia de lo que estaba plasmado para llevarse a cabo en esa campaña. Y fuimos impactados grandemente, ver personas que venían siendo empujados por otros en una silla de ruedas y verlos salir a ellos de pie, empujando la silla de ruedas hacia afuera. Pero una de las cosas más impresionantes que me impactó a mí fue que en un momento dado la plataforma ya estaba llena con todo el ministerio y nosotros nos preguntábamos, ¿y dónde está el evangelista? Y en una de esas movidas estaba caminando y él estaba debajo de la plataforma, gimiendo y clamando para que entonces Dios se glorificara de la manera en que se glorificó esa noche. Wow. Antes de la predicación ya las personas estaban pidiendo testificar porque la manifestación del Espíritu Santo se estaba moviendo sobre las multitudes y se estaban llevando a cabo milagros sin nadie poner la mano sobre ellos. Wow. Así de poderosa es la persona del Espíritu Santo que ha venido para estar con nosotros, dirigir y formar la iglesia. Gloria sea al Señor, qué lindo testimonio. Amén. Qué bueno saber eso, porque el trabajo en el Señor nunca es en vano, y escuchar esos testimonios. Patterson, New Jersey, Nueva Jersey, allá en la década de los 90, sí. Gloria sea al Señor, esas campañas de nuestro hermano Gille, que todavía sigue dando frutos, y qué bueno. Y hoy en la persona del pastor Carlos Orlando Santos Nieves, y nos menciona así porque tenemos en común el nombre Orlando y tenemos en común el apellido Nieves, y parece que recibimos el memo porque llegamos con el traje del mismo color. Gloria sea al Señor. Pero hoy, amados hermanos, en esta armonía
entre compañeros ministros del Señor, pastores, queremos hablar acerca del versículo bíblico de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Pastor Carlos, ¿por qué te llama la atención este versículo de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Tesalónica? Pues mira, antes de responderte a esa pregunta, pastor, quisiera dejarle saber a la audiencia que estamos utilizando la antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602, que la tengo en casa, y otra revisión, 1862, 1909, 1960. Y la razón es por las palabras clave que aparecen en este versículo. Número uno, nos está hablando de la constitución de la personalidad del ser humano. Y número dos, hay una palabra clave que dice que vuestro espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si te fijas en el verso 22, dice, absteneos de toda especie de mal. Y en el verso 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo que implica que para nosotros poder abstenernos y cumplir con esta exigencia de vivir una vida irreprensible, necesitamos la intervención de la persona del Espíritu Santo en esa sede o en esa esencia. Uno de mis profesores, que Dios me lo bendiga, no quiera que esté, no sé si puedo mencionar su nombre, pero nos enseñaba de que el orden en que la versión bíblica Reina Valera lo establece, me parece que es el correcto, porque lo primero que menciona es el Espíritu, porque da la casualidad que según Juan, capítulo 4, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, dice el Señor, Dios es Espíritu, y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Como que hay un vestigio, una evidencia de que el Señor, que es Espíritu, cuando llega a la vida del creyente, desciende a esa esencia directamente, hasta tu espíritu y hasta mi espíritu, para entonces desde allí llevar a cabo esa transformación, esa renovación y ese cambio que va a mejorar nuestra conducta, nuestros actos. Porque lamentablemente tenemos que aceptar la realidad. No es quienes seamos por fuera o quienes seamos por dentro, sino que son nuestras actitudes las que definen quién nosotros somos. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a accionar correctamente para guardarnos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso se desmantela el argumento de que salvo siempre es salvo, porque dicen, bueno, el cuerpo puede seguir pecando, lo importante es el alma y el espíritu que estén irreprensibles, pero aquí el apóstol Pablo le está hablando de tres. El ser humano es un ser holístico que conlleva el cuerpo, tenemos que cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, por eso es que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado. El alma, que entonces tenemos los recuerdos, las emociones, y el espíritu que regresa a Dios que lo dio, ese soplo de vida. Pero entonces la vida del ser humano se comprende en estas tres áreas: cuerpo, alma y espíritu. Sí, es correcto. Mira, ahí, por eso en alguna parte de esta conferencia yo me tomo la precaución de decir que respeto los diferentes puntos de vista concernientes a este tema, porque hay algunos que son duopartistas, hay algunos que creen que el ser humano se compone de cuerpo y alma ya, pero nosotros creemos, de acuerdo a la luz de las Escrituras y de acuerdo al contexto escritural, que nosotros somos tripartitas, que tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. De hecho, la primera vez que se trae esta revelación de cómo el espíritu del ser humano ¿verdad?, es creado o es impartido de alguna manera u otra, lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 7, donde nos dice, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz
que la palabra aquí es pneuma o neuma, aliento de vida. Entonces, dentro del contexto escritural, porque qué hermosura es la palabra, qué hermosa es, Amén. cuando se contextualiza, se pregunta y se responde a sí misma. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:63 le dice a la multitud que está frente a él, alrededor de él, le dice, las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu. De allí la premisa y la necesidad emergente de que nosotros, amén, agrademos y le demos gracias a Dios por la persona del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos ayuda a vivir una vida en el Espíritu, una vida espiritual. Me llama la atención porque cuando Pablo le dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que yo siempre le he enseñado a la iglesia, a la congregación, esta santidad es porque estamos dentro del cuerpo de Cristo, que somos parte de la iglesia, ese cuerpo universal, la iglesia, mientras estemos dentro, injertados ahí, en ese cuerpo, gloria sea el Señor, somos parte de Cristo, ya somos santos, pero vamos a un proceso de santificación y esta santificación es progresiva. Yo tengo que ser un mejor ser humano, un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios, un mejor padre, un mejor esposo, hoy de lo que era ayer, no importa cuál sea su posición, una mejor hija, un mejor empleado, porque en Apocalipsis nos dice, mira, el que es injusto siga siendo injusto, correcto. El que practique la justicia sigue practicando la justicia, pero el que es santo, santifíquese más, porque hay una advertencia, pastor, sí. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, es imposible agradar a Dios. Correcto. Entonces, aquí Pablo lo que está haciendo es, siendo dirigido por este Espíritu Santo, el que también dirigió a Juan a escribir Apocalipsis, le está diciendo, mira, todo vuestro ser, cuerpo tiene que santificarse, el espíritu tiene que santificarse y el alma tiene que santificarse. Correcto. Mira, me gustaría hacer hincapié en el nuevo nacimiento, en el sentido de que una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es la regeneración. La regeneración es paulatina y quien lleva a cabo la regeneración el creyente es el Espíritu Santo a través de la revelación especial de Dios, que es su palabra. Esta palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo es la herramienta que el Espíritu Santo va a utilizar para regenerarnos. Y esa regeneración, pues mira, se va a llevar a cabo desde esa sede, desde esa esencia espiritual, porque realmente tenemos, ¿verdad? Tenemos tres esencias y una sola personalidad, mientras que Dios, que es Dios, tiene tres personas y una sola esencia, Dios. Y es bien interesante saber que en ese proceso de regeneración o de santificación, de crecimiento, de madurez, nosotros no estamos solos. Tenemos un instructor, Santo. Tenemos un maestro, tenemos alguien que está de nuestro lado, un paracleto con el cual podemos ayudarnos. Amén. Y apoyarnos para crecer a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y créeme, es un proceso. Pero el que comenzó la obra, la culminará. La culminará en nuestra... Y qué lindo saber eso, porque el Señor cuando nos habla, nos dice, mira, ¿sabes qué? Voy a estar con ustedes hasta el final de los días, por todo el camino. Pero también nos da este Espíritu Santo que nos dirija hacia toda verdad y toda justicia. Pues entonces el Espíritu Santo lo que va a procurar hacer es santificar el cuerpo, mientras que los demonios, las potestades, una persona que está atada, gloria sea al Señor, su cuerpo lo va a mutilar, lo va a lastimar, lo va a lacerar, mientras que el Espíritu lo que busca es santificarlo, protegerlo, guardarlo, porque es templo del Espíritu Correcto. Santo. Fíjate que esa dedicación y esa consagración de nosotros los creyentes, el enemigo va a tratar de detenerla. Él va a tratar de buscar la manera de que nosotros no entremos en una entera consagración y dedicación a Dios. Por ejemplo, en el versículo 63 de Juan capítulo 6, el Señor revela diciendo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Él dice la carne para nada aprovecha, no es que está diciendo que el cuerpo es malo
o que el cuerpo hay que desatenderlo, no. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando habla del cuerpo como templo del Espíritu Santo, pues está hablando, como dije anteriormente, de esa sede donde el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, que es el Espíritu. Ahora bien, cuando dice la carne para nada aprovecha, está diciendo lo siguiente: las prerrogativas humanas para santificarnos o para santificarse, aquí no tienen cabida. Hace falta de inmediato, indispensablemente, hace falta la palabra que es Espíritu, la espada del Espíritu, que es la que discierne, que es la que profundiza, que es la que penetra. Hace falta la palabra que Él mismo inspiró para nosotros poder entonces entrar en ese proceso de regeneración y de santificación y purificación. Y por otro lado necesitamos también oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. ¿Cómo vamos a creer que podemos cambiar? ¿Cómo vamos a creer que podemos mejorar? ¿Cómo vamos a creer que podemos tener un avivamiento en nuestras congregaciones, empezando por nuestra vida particularmente, y luego ver el avivamiento a nivel colectivo si no tenemos fe para creerlo? Hace muchos años atrás, un hermano, un amigo, que de hecho no menciono su nombre porque no estamos aquí para promover a nadie, pero me invitó a darle una conferencia en la ciudad de Stanford. Cuando me envía el tema de la conferencia, me dice: mira, la conferencia es el poder de la visión. Tú vas a pedirle a Dios que te muestre cuál es el poder de la visión. Y orando y buscando el rostro de Dios, el Espíritu Santo me lleva a Hebreos capítulo 11, verso 6, donde dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y ahí recibo la revelación de que para nosotros poner en práctica ese proceso de la visión o de las iniciativas o de los planes o de los propósitos que nosotros podamos tener, necesitamos fe para echar a correr cualquier iniciativa o para echar a correr cualquier visión o para ver lo que nosotros deseamos en el Señor. Necesitamos ese fruto del Espíritu Santo. Así. Pero, pastor, hay momentos en que la persona puede decir: pero pastor, es que yo intento, pero yo le estoy pidiendo al Señor que Él sea el que me quite esto o me quite aquello para que yo me santifique más para el Señor. Tiene que haber una disposición de parte nuestra. Sí. El apóstol Pablo decía: mira, yo ayuno, yo oro, pero pongo en obediencia a la carne, al cuerpo, porque el espíritu está presto, pero uno tiene que ser disciplinado, porque esta santificación puede llegar en un momento, sí, amén. Hemos escuchado testimonios de que Dios le ha quitado vicios a personas, Dios lo ha sanado al momento, pero en otros casos es un proceso que tiene que llevar la persona, como cuando va al gimnasio. Tú no vas al gimnasio a tener músculos, tú vas al gimnasio para desarrollar los músculos que ya tú tienes, y entonces con una dieta de vida, una rutina de ejercicio, así también el cristiano. La lectura de la palabra, congregarse, asistir y buscar este proceso de santificación, pero muchos no quieren pasar por ese proceso. Fíjate, pastor, quería hacerte mención de algo sumamente interesante. El error de muchos creyentes es pensar de que porque ya el Señor rompió algún hábito en su vida, ya terminó la obra. No, ahí es que comienza. Precisamente, inmediatamente que tú quedas desligado de las riendas del mundo, porque lo voy a poner de esta manera: una cosa es sacar a Israel de Egipto y otra cosa es sacar a Egipto de Israel. Eso es un proceso que no es fácil, porque ahora Dios va a tratar precisamente con nuestros sentimientos, con nuestros deseos, con nuestros malos o buenos hábitos. Él va a tratar con todo eso. Voy a presentar un cuadro que sé que lo ha mirado y sé que ustedes también lo han contemplado, y es el momento cuando el Señor llega a la casa de Simón el curtidor, que vive cerca de la playa. Todo estaba bien, Jesús entra, sabe que Simón no lo había recibido como se acostumbraba. Nada, yo estoy seguro que Jesús se sentó en la mesa del centro porque él es el caballero de la cruz. Y de repente entra esta mujer, y de que entra, cayó de rodillas a los pies del Señor. Trajo un frasco de nardo puro, de alto costo. Amén. Lo quebró y derramó sobre sus pies aquel ungüento.
y con sus cabellos comenzó a enjugar los pies del Señor. Ya tú sabes lo que pasó allí, hubieron críticas, hubo prejuicios, que precisamente a veces pienso que la iglesia no está entrando en esa profundidad espiritual a la que hemos sido llamados por estar escuchando voces negativas. No. Nosotros tenemos derecho, ¿verdad? Como templo de Dios, como portadores de la presencia de Dios, como portadores de la gloria de Dios, tenemos derecho, ¿verdad?, a entrar a esa presencia. Esta mujer es un símbolo de un creyente o un discípulo o un líder quebrantado. Ese frasco de alabastro es una ilustración de que Dios espera de que nosotros como creyentes nos quebrantemos delante de Él. Tiene que haber sumisión, tiene que haber sujeción y tiene que haber obediencia. Amén. Y eso no es fácil. Y de hecho, ahí es donde entra el sentido de la adoración. Venid, entra, pero postrate. Wow, gloria sea al Señor. Estamos aquí hablando con nuestro pastor Carlos Orlando Santos Nieves, de la Iglesia de Dios Mission Board. Jesús me hace falta, allá en el pueblo de Vega Alta, Puerto Rico, dialogando acerca del versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y vamos a estar yendo a una breve pausa, pero me llamó mucho esa atención, pastor, cuando usted decía, una cosa es sacar a Israel de Egipto y otra cosa es sacar a Egipto del corazón o de la mente de los israelitas. Si lo contextualizamos hoy en día, una cosa es sacar al cristiano del mundo y sacar la mundanalidad de la mente y del corazón del cristiano. Porque hay personas que quieren poner ellos las pautas. No, la iglesia debe ser esto, la iglesia debería alimentar a los pobres solamente. No, la función primordial de la iglesia es predicar esto, para que las almas se salven, para que el cuerpo sea una nueva criatura y el espíritu adore a Dios. Gloria sea al Señor. Vamos a regresar en breve, luego de esta breve pausa, así que no se separe, regresamos con Diálogo Pastoral. Regresamos en breve. Gloria sea al Señor. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos aquí con el pastor Carlos Orlando Santos Nieves de la Iglesia de Dios Mission Board. Jesús me hace falta, allá en el pueblo de Vega Alta, Puerto Rico, hablando acerca de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Así que llámenos, amados hermanos, a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque al finalizar el programa, nuestro pastor aquí va a estar orando por cada una de esas peticiones. Tenemos un equipo de hombres y mujeres listos, gloria sea al Señor, para recibir esa llamada telefónica. Pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla: 787-898-5410, 787-898-5120. Pastor, estamos hablando acerca entonces de este proceso de santificación, como le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Tesalónica, cuando le dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, para que entonces sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Correcto. Pues entonces son los tres. Eso es lo que Dios quiere. Correcto. Pero cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado, nuestros cuerpos serán transformados en un proceso de santificación de aquello corruptible, volverse incorruptible. Y ese proceso es la culminación, pero estábamos hablando detrás de cámara acerca de la función de los evangelistas, los pastores, los maestros. Todos y cada uno de ellos es para la edificación de la iglesia. No es que lo hemos alcanzado, la santidad completa, pero sí tenemos que llegar en ese proceso de santificación a la plenitud de Cristo. Mira, pastor, hay una participación del Espíritu Santo en todo esto. Si te fijas en Primera de Tesalonicenses 5:23 y el 22 y el 24, que yo los uso como parte de las dos carpetas, la primera carpeta y la última carpeta, porque sabe que cuando en el griego se escriben algunas oraciones, la oración del centro es la más importante,
Pero no nos llamemos engaño. La primera parte y la última parte son bien importantes porque unen y esconden el secreto que nos quiere revelar el Espíritu Santo en lo escrito. Hay unos detalles de participación del Espíritu Santo en la creación, porque nosotros formamos parte de la creación. Amén. Fuimos creados por Él. Por ejemplo, el Espíritu Santo participa en la vida, esto aparece en Juan 6:63, que lo leímos, 2 de Corintios 3:6, y en el Salmo 104, verso 30, y en Job 33:4, donde Job testifica diciendo que el Omnipotente, o sea, Dios fue quien me dio vida, quien lo forma. Y aparece también el Espíritu Santo en una intervención, una participación en el orden de la creación. Por ejemplo, en las aguas, los cielos y la tierra. Isaías 40:12, Job 26:13. También el Espíritu Santo tiene participación en la ornamentación. El Espíritu Santo tuvo la participación de adornar la creación para la gloria de Dios. Salmo 33:6, Job 26:13. De hecho, el diseño que Él está formando de nosotros, cuando Dios le dice a Moisés, quiero que me hagas el arca o el tabernáculo, quiero que me lo hagas conforme al que yo te mostré en el monte. Pues mira, ahí es donde entra lo que acaba de decir, pastor, de que Dios, para darle forma a la iglesia, para prepararla, para forjarla, va a intervenir por medio de la persona del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se va a manifestar con sabiduría, con revelación, con ciencia, con conocimiento, a través del ministro dentro de la grey, que es que va a impartir esa revelación recibida para llevar a cabo ese cambio, esa madurez y esa espiritualidad en la vida de la congregación. Ese pastorear a las ovejas es necesario, por eso dice la palabra del Señor, que no dejemos de congregarnos, porque en esa educación, en ese pastorado que está colectivo, pero individualmente también, sí, me pastorea el pastor individualmente a mí, sí, pero pastorea a mi familia, a mis hermanos, para ese proceso de santificación. Pero hemos visto que algunos se han descarriado, vamos a ponerlo así, o desenfocado, enfocándose más al cuerpo, lo que quiere la carne, lo que quiere, lo que es fácil, y se está olvidando de las prioridades, de lo fundamental que Dios quiere. Sabemos que hay cosas que a Dios no le agrada del cuerpo, pero el Espíritu va a preparar a este cuerpo para que entonces agrade a Dios, como decía su palabra, cuando dice que a tales adoradores busca el Señor que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la función primordial entonces de ese pastor, de ese ministro, ya sea evangelista, predicador, maestro de escuela bíblica, con estas ovejas del rebaño del Señor? Mira, en una cuarta intervención del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a preservar, y viene a preservar muchas cosas, incluyendo la misma creación. Por ende, el Espíritu Santo por eso se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba preservando y a la misma vez estaba guardando y a la misma vez estaba diseñando la hermosura de lo que después el hombre probablemente iba a recibir en el jardín. Pero también el término preservación guarda relación con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser sea guardado irreprensible. En este término, preservado. ¿Quién nos preserva? La presencia del Señor. Lo que le corresponde al pueblo de Dios, lo que le corresponde a la iglesia, es dejarse preservar, es dejarse educar, es dejarse formar por la composición ministerial, que está compuesta de pastores, de evangelistas, apóstoles o misioneros, profetas y maestros. Déjate educar, déjate formar, porque realmente Cristo enseñó más que lo que predicó, porque es la aplicación de la palabra la que nos va a dar esa formación a nosotros, y esa formación Dios la va a llevar a cabo a través de los canales, a través de sus herramientas. Y fíjate que Dios a veces usa hasta cosas inanimadas para glorificarse, como fue la vara de Aarón. Amén. Él usa cosas insignificantes. Así que dentro de la composición ministerial, no te menoscabe, no te sientas menos, porque eres un instrumento de Dios. Pero todos, desde la cabeza hasta abajo, necesitamos consagrarnos, santificarnos y dedicarnos y permitirle
al Paracleto, al Espíritu Santo que nos ayude, que intervenga en ese proceso de santificación para que entonces luego veamos ese avivamiento que tanto estamos anhelando. Comparando la iglesia con el cuerpo del ser humano, a veces no podemos decir que estamos 100% sanos, pero sí podemos decir que estamos saludables. Siempre vamos a tener un achaque, nos duele una coyuntura, quizá un espasmo muscular, pero llega un momento dado en que hay un dolor, vamos a ponerlo de esta manera, en el dedo pequeño del pie. La persona no se va a cortar el dedo pequeño, al contrario, se toma unos medicamentos, mira a ver qué es, va al doctor, se analiza, porque aunque insignificante para algunos, es parte del cuerpo. El ojo se va a preocupar por ese dedo, dónde me lastimé, qué estoy haciendo. Las manos le van a poner la media, le van a poner un ungüento, lo que sea, para cuidar esa parte del cuerpo que quizás no tenga una función tan primordial como el órgano del corazón o el cerebro, el estómago, los pulmones, pero es de vital importancia porque por un pequeño dedo entra una gangrena y puede fallecer. Mira, pastor, el apóstol San Pablo dice, ¿quién no se enferme? Yo no me enfermo. Y por otro lado dice, mientras este exterior se va deteriorando, mi interior, el neumaticón, el hombre de más adentro, la esencia espiritual, se va renovando. Quiero hacer hincapié en esto, ya que estamos hablando de esa preocupación por la salud. Mira, Dios crea y la ciencia descubre lo creado por Dios. No podemos descartar tampoco la ciencia, o no podemos descartar tampoco la botánica, que es la ciencia que estudia la naturaleza, esas cosas que Dios nos ha revelado. En la naturaleza, que vienen siendo medios para nuestra necesidad, como es la medicina. Por ejemplo, Dios tiene dos formas, o varias, pero dos formas principales de Él revelarse a nuestras vidas. Por ejemplo, por medio de la revelación natural, que es la creación, y por medio de la revelación especial, que es la palabra. Amén. ¿Verdad? Bien, cuando el apóstol Pablo está diciendo, mientras este exterior se va deteriorando, mi interior se va renovando, está diciendo, estoy consciente de que estoy enfermo, delicado, que me duele el norte, me duele el sur, pero también estoy consciente de que soy templo de esa persona maravillosa que es el Espíritu Santo y que opera en el hombre interior de mi vida, que es el Numa o el Neuma, mi espíritu. Quiero hacer hincapié en un versículo que impactó mi vida la primera vez que yo lo tuve mirando muchos ratos, un día y de nuevo, y lo miraba. Porque 2 Corintios 3:17 dice, y el Señor, lo puede buscar, y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Interesante. Amén. Cómo lo revela claritamente. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando estamos conscientes y cuando lo creemos y lo aceptamos de que somos templos del Espíritu Santo, que somos portadores de esa presencia, de que ya no está el arca, ya no está el tabernáculo, ya no está el templo de Salomón, ahora el templo donde Dios suministra, el lugar santísimo de Dios ahora es tu espíritu, y el lugar santo es tu alma, y el atrio es tu cuerpo. Pues la gloria de Dios va a fluir desde tu espíritu, atravesando tu alma, y se va a manifestar a través de tu cuerpo con acciones correctas, con acciones positivas, constructivas, santas. Esas actitudes van a ser actitudes correctas cuando el Espíritu Santo tenga la rienda y tenga el control de nuestro ser interior. Muchos no entienden eso, pero lo que usted estaba diciendo, el versículo anterior dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor, ese es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchos no entienden esto porque no se han convertido. Sí, quizás están convencidos, pero una verdadera conversión, dar frutos dignos de arrepentimiento. La vieja criatura falleció, he aquí una nueva criatura. La santificación, Dios me está renovando, me está capacitando, me está adiestrando. Ahí es que entonces empieza a haber esa libertad de las ataduras, libertad de los vicios, libertad de la vana manera de vivir, la libertad que a veces estaban esclavizados hacia otros conceptos, porque para eso vino Jesús. Sí. Decía, oíste que fue dicho,
Mas yo os digo, enseñándonos correctamente lo que otros quisieron enseñar con otras intenciones, erróneamente la palabra de Dios, pero Jesús quiere entonces impartirnos este conocimiento para salvaguardar nuestra vida, para santificarnos y para preservar entonces nuestra alma para la eternidad. Exacto. Hace un ratito, y no voy a hacer mucho hincapié en esto porque es algo que quise compartir contigo confidencialmente, estuvimos mirando la bandera judía, ¿verdad? Y acabo de citar, ¿verdad? 2 Corintios 3:17, pero Dios nos ha dado estas tres esencias a nosotros, que también representan la imagen de Dios en nosotros, porque Dios tiene, ¿verdad?, tres esencias, tres personas, una sola esencia. En 2 Corintios, capítulo 13, verso 14, 2 Corintios 13, 14, el apóstol Pablo en la teología paulina dice, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, amén, sea con todos vosotros, sea con vosotros. Que si hay algo que nosotros que tenemos que cultivar como prioridad, es la comunión con la persona del Espíritu Santo. Sí, lo que voy a decir ahora no es mío, yo lo escuché de alguien y me entristeció muchísimo. Cuando esta persona dijo, la persona más solitaria en el planeta Tierra, en el mundo, es el Espíritu Santo. Porque Cristo dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, dando a entender que Él vino, ya está con nosotros. Y no es que descartemos nuestra dedicación al Señor, porque acabo de decir, 2 Corintios 3:17, que el Espíritu es el Señor. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Hay libertad. Hay libertad. Entonces, pero hace falta una mayor dedicación de todos nosotros. Y no quiero sonar como mandarín, porque esta es una palabra de alerta. Esta palabra de hoy lo que busca es traer un despertar, ¿verdad?, en las naciones, porque este programa se está escuchando a nivel internacional. ¿Ok? Y es un llamado a un despertar, a que nos dediquemos particularmente a la comunión con el Espíritu Santo y que nos dediquemos colectivamente a esa comunión con el Espíritu Santo para poder entonces ver el anhelo que tenemos nosotros hecho realidad, ese avivamiento que estamos anhelando. Pero ese llamado no se queda solamente para nuestros miembros en las congregaciones, también para los ministerios, los líderes, correcto, especialmente aquellos que nos presiden en el Señor. Tenemos que mantener esa comunión del Espíritu Santo para entonces poder estar preparados para cuando venga Cristo, porque hay muchas personas que están haciendo muchas cosas, pero no están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer, correcto, porque no tienen esa comunión, esa comunicación con el Espíritu Santo. Pero Señor, yo hice esto, yo hice prodigios, milagros, señales en tu nombre, apartados de mí, hacedores de maldad. Correcto. Yo no lo conozco y el Espíritu Santo está ahí presto para dirigirnos, para consolarnos, para empoderarnos, para darnos de su poder. Por eso es que dice Hechos, recibiréis poder cuando haya venido, pero para eso se tuvieron que meter en el aposento alto, en ayuno y oración, y cuando todos estaban juntos, unánimes, fue entonces que llegó el Espíritu. Es correcto. Quiero reiterar, ¿verdad? Porque quiero yo sé que en el día de hoy no vamos a poder cubrir todas las bases, porque es un tema bien amplio, como le había comentado al obispo y pastor Orlando Nieves, que este tema es tan amplio que no lo vamos a poder cubrir todo. Pero me gustaría tocar algo esencial aquí. En el espíritu humano encontramos estas características, estas capacidades, ¿verdad? Número uno, la reverencia. Una de las más altas cualidades para recibir al Señor en su venida es la reverencia, la cual no podemos permitir que el enemigo nos robe. Exacto. Ese sentimiento reverente que guarda una estrecha relación con la santidad, con la consagración y la santificación que está llevando a cabo el Espíritu Santo. La segunda característica o capacidad es la oración, que de ahí viene el término, me parece que es en el griego, koinonía, que es comunicación o comunión con Dios. Y lo encontramos en Efesios capítulo 6, verso 18. Luego viene la tercera característica que se encuentra en el espíritu o capacidad,
que es la adoración, que lo mencionamos al principio, Juan 4, 23 y 24. Qué interesante, Dios buscando adoradores que le adoren Santo. en espíritu y en verdad. Lo que significa que cuando Él encuentra a uno, o cuando uno se deja encontrar, inmediatamente modifica el sentimiento de la persona. Ya la persona no anda ni por vista, ni anda por sentir, ahora anda por fe. Gloria a Dios. Entonces, en Efesios 5, 18 y 20, también nos habla de la adoración. Pero quiero hacer hincapié en el Salmo 95, 6, donde el salmista, que es un adorador por excelencia, dice, venid, adoremos, y luego dice, y postrémonos. Qué difícil es postrarse. Qué difícil es doblegarse. Qué difícil es humillarnos ante la autoridad Santo. implantada y luego delegada. Es otra de las situaciones que tenemos muchas veces dentro de nuestra grey y muchas veces dentro de nuestras actividades. No vemos esa reverencia, no vemos ese espíritu de comunión con Dios y no vemos ese espíritu de adoración. ¿Por qué? Porque no hemos sido quebrantados, como fue aquella mujer que estuvo en la casa de Simón, que quebrantó el frasco de nardo, de alabastro, lo quebrantó, y ella también se quebrantó. Pero ¿cuál fue su postura ante el Señor? Se bajó y se postró para adorarlo. Ven, adoremos, pero postrémonos. Amén. Vamos a sujetarnos, vamos a entrar en sujeción, vamos a entrar en sumisión y vamos a obedecer las directrices del Señor. La cuarta característica es la fe, pastor. En Hebreos 11:6, es imposible que agrademos al Señor sin fe. Es imposible que sin fe digamos, ya soy santo, ya estoy consagrado, ya he sido santificado. No. La fe tiene que ser perenne, tiene que ser algo continuo. Quiero hacer hincapié en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, donde la comunión con nuestros hermanos desempeña un papel vital, indispensable. Si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo, entonces la sangre de Cristo nos limpia continuamente de todo pecado. Amén. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios y a mi hermano Orlando Nieves, que lo veo, no lo amo? Imposible, porque eres una representación de Dios en la tierra, porque eres portador de esa presencia, porque eres templo de esa presencia. La última característica es la esperanza, que dice la Biblia en Romanos 5:5, que esa esperanza no avergüenza. Santo. Esa esperanza es como un ancla de un barco, que sopla el viento, que ruge el mar, pero estamos anclados en el Señor. Aleluya. Tal esperanza es impartida por el Espíritu Santo, que nos empodera y nos imparte el deseo de purificarnos en su presencia, porque también la esperanza dice que nos da la capacidad y el deseo de purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, estamos aquí, como decía nuestro pastor Carlos Orlando Santos Nieves, este tema no nos da, gloria sea al Señor, para cubrir todo, pero queríamos compartir, gloria sea al Señor, estos puntos con ustedes, de aprovechar este momento que nos acercamos a la Semana Mayor, ahora en marzo, finales de marzo, gloria sea al Señor, y orar, sacar ese momento de oración, de ayuno, de comunión los unos con los otros. Visita una iglesia, busca una iglesia, para que en esta temporada sea una temporada de grande bendición para ti, para los tuyos, y tu ser, cuerpo, alma y espíritu sea transformado por el poder del Espíritu Santo, gloria sea al Señor, y así ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Carlos Orlando Santos Nieves, si alguien quiere comunicarse con usted para invitarle a una conferencia, una predicación, sé que usted ha viajado a Estados Unidos, ha estado aquí en Puerto Rico, pero ahora mismo pastorea la Iglesia de Dios Mission Board. Allá Jesús me hace falta, en el mismo pueblo de Vega Alta, Puerto Rico, los días de servicio de su iglesia y cómo se pueden comunicar con usted. Pues mira, quisiera comunicarle a las personas que están al alcance de este programa que nosotros hemos visitado en la República Dominicana, Cuba, Ecuador, Perú, ¿verdad? Y hemos estado en otros países
llevando a cabo, ¿verdad? Cumpliendo con el llamado y el ministerio, y que estamos a su disposición. ¿Verdad? Años atrás estuvimos compartiendo a través de Radio Visión Cristiana Internacional, un programa que también le ha servido de mucha bendición al Ministerio Cristo Viene. Me pueden abordar a este número de teléfono 787-234-3855. Estoy para servirle. Estamos pastoreando en la ciudad de Vega Alta Pueblo, en la calle Luis Muñoz Rivera, número 24, en la Iglesia de Dios Mission Board Jesús Me Hace Falta. Los martes tenemos escuela bíblica de niños y un servicio de oración y una reflexión bíblica por este servidor, todos los martes. Y los jueves tenemos nuestro culto familiar. Estos dos servicios durante la semana empiezan a las 7:30 y ya a las 8:30, 9 estamos culminando, porque tenemos un programa que se ajusta a la necesidad de la familia y nuestros niños van para la escuela, ¿verdad? El domingo tenemos escuela bíblica en la mañana de 9:30 a 10:30 y luego ya a las 10:50 comenzamos nuestro culto de altar y nuestro culto evangelístico, donde le esperamos allí en el 24 de la calle Luis Muñoz Rivera para servirle mejor. Gracias, Dios te bendiga. Estamos a su disposición. Amén, amados hermanos. Tenemos varias peticiones aquí con nosotros. No las podemos mencionar todas, pero de diferentes partes, tanto de Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana. Gloria sea al Señor. Gracias a cada una de esas peticiones, a ese cuadro telefónico de hermanos y hermanas allí, listos para tomar sus peticiones. Pero antes de llegar al programa, nuestro guardia de seguridad, nuestro hermano Avi allí, nos entregó una petición porque también llega personas hasta aquí y nos piden peticiones por José Vélez Muñiz, hijo, que tiene una petición por una vista que tiene allí en Daco. Vamos a estar orando por eso también. Gloria sea al Señor. Vamos a orar por Bernardita Rijo de San Juan, que su hijo tiene cáncer. Estas peticiones pues estamos separándolas, las de cáncer aparte, porque en el tercer piso aquí del Ministerio Cristo Viene, todas estas peticiones suben para todos los días. Nuestros hermanos y hermanas de la gran familia del Ministerio Cristo Viene y la cadena de milagros las presentamos en oración, pero quiero que sea nuestro pastor que nos dirija en este momento de oración. Sí. Seguro. Bien, amados, voy a invitar a toda la composición ministerial y a los hermanos que nos están viendo a través de este programa Diálogo Pastoral, a través del Ministerio Cristo Viene, a que usted como punto de contacto extienda su mano hacia su pantalla en estos momentos, porque vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo una intervención en tu vida y que conteste las peticiones que tenemos en la mano. Padre, tú sabes que no te damos órdenes, no te decimos lo que tienes que hacer, sino que te imploramos, te rogamos por los méritos de Jesucristo, que haya una intervención de la presencia del Espíritu Santo en cada una de estas peticiones, una intervención de tu presencia en cada hogar que está conectado con nosotros, que tu presencia, amén, se manifieste allí en el hospital, en las cárceles, allá, amén, intervenga con la composición ministerial en el nombre de Jesucristo. Señor Padre amado, te damos gracias, declaramos un milagro hecho, milagros creativos, Señor, y que aquellas peticiones que aparentan ser imposibles, tú eres el Dios de los imposibles, y por eso te damos gracias, Señor, porque tú haces el milagro en cada una de estas peticiones, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Gloria. Así que, amados hermanos, agradecemos a nuestro pastor Carlos Orlando Santos Nieves de la Iglesia de Dios Mission Board allá. Jesús Me Hace Falta, en el pueblo de Vega Alta, Puerto Rico. Y por esta grande bendición, pastor, le agradecemos y le recordamos, amados hermanos, busque una iglesia donde le prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que le prediquen de que Cristo sana, salva y viene pronto por su iglesia. De parte nuestra, nos veremos el próximo miércoles con el favor de Dios y mañana en las 12 horas de oración aquí de 8 a 10 en el Ministerio Cristo Viene. Dios les bendiga, nos veremos la próxima. Bendiciones.